Buenas tardes para todos los que oyen esta enseñanza. Buenas tardes desde acá, desde España, desde el Principado de Asturias. La santa paz del Señor Yeshua Hamashiach con todos los que oigan esta enseñanza, la cual procede bendita y santa de la palabra de Dios. El objetivo y la intención por la cual se van a estar dando estas enseñanzas es para dar a conocer, ¿verdad?, a todos los hermanos o hermanas que estén en cualquier parte del mundo las verdaderas enseñanzas del Evangelio eterno de salvación, pero desde la óptica o desde el punto de vista mesiánico. Se ha enseñado y se ha instruido al occidente del mundo no de la manera ordenada que nuestro Señor mandó hacer. Y claro, la influencia que hubo en Occidente fue marcada desde un comienzo por el Vaticano, ¿verdad? Por la llamada Santa Iglesia Católica, que de Santa Iglesia Católica no tiene nada, y que fue instaurada por un hombre que le hizo creer al mundo que él era el primero que iba a asumir, entre comillas, un cristianismo como fue Constantino y todo su séquito de seguidores. Lo que la gente no sabe es que Constantino, cuando asumió el rol, ¿verdad?, de la Iglesia Apostólica discipular de nuestro Señor Yeshua Hamashiach, fue que él mandó a eliminar y mandó a asesinar y a matar a todo aquello que tenía que ver con judíos mesiánicos, ¿sí? Y la historia es muy penosa, una historia llena de persecución, de asesinatos. Es decir, la que actualmente es llamada el Vaticano actualmente influyó mucho en las mentiras y en los engaños que hoy en día están dentro de las iglesias protestantes evangélicas, ¿verdad? Llámese Asambleas de Dios, o llámese Pentecostales, o Sana Doctrina, o como la quieran llamar. Pero la mayoría de las iglesias protestantes evangélicas que se hacen llamar cristianas y dicen ser cristianos, heredaron todos estos errores y todas estas mentiras y todos estos engaños. Una de las grandes mentiras y de los grandes engaños fue decir que nuestro Señor, el ministerio de nuestro Señor fue por 3 años y medio, cosa que no ha sido probada, cosa que es imposible de probar, y que los que estamos dentro del Evangelio mesiánico sabemos que el ministerio del Santo Hijo de Dios, de nuestro Señor Yeshua, fue de 1 año, o mejor dicho, de 490 días, que fue el ministerio del Señor, de nuestro Señor Yeshua Hamashiach. Como dice el profeta Isaías, que él vino a predicar el año agradable al Señor. Vino a evangelizar con el evangelio del reino a las personas en Israel que iban a creer en él y que creyeron en él. Bien, eso es un punto que hasta el día de hoy la mayoría de Occidente ha asumido. Ellos creen que el Mesías, el ministerio fue de 3 años y medio. Es una gran mentira. La otra mentira es que se pusieron a decir, sin prueba alguna, que ni siquiera los científicos han podido probar eso, que el Señor fue crucificado un día viernes y resucitó un día domingo. Eso es totalmente falso, es una mentira. Eso tampoco puede ser probado. El Vaticano alteró
unos textos, unos versículos en el Evangelio de Juan, haciéndole creer a la gente que nuestro Señor estuvo participando de 3 Pascuas y un poco más. Resulta que hubo una sola Pascua, y ese ministerio fue de un año, el año agradable del Señor, un poquito más, un año un poco más. Y el ministerio de nuestro Señor, ¿verdad?, que duró ese año agradable del Señor, unos 490 días, que es el cálculo aproximado que se ha establecido hasta el momento, es que también nuestro Señor fue crucificado, fue no el día que llaman viernes, que viene siendo el 6º día de la semana, no. El día que nuestro Señor fue crucificado fue el día miércoles, un día miércoles que viene siendo el 4º día de la semana, porque el primer día es el que llaman el domingo. Entonces equivale el miércoles, ¿verdad?, el 4º día de la semana. Y exactamente desde el 4º día de la semana hasta el día domingo son 3 días y 3 noches. Un día trae 12 horas y el día de la tarde, que es la noche, trae 12 horas más. El cálculo corresponde exactamente que fue crucificado un día miércoles y resucitó el día Shabbat. El Shabbat Shalom resucita, ¿verdad? Y se aparece el primer día de la semana a su amada congregación, a los que le aman y creen en él. Entonces, es bueno ir destapando todas estas mentiras, desempolvando todos estos engaños y empezar a ver la claridad. Ahora, ustedes preguntarán, ajá, sí, hermano, pero ¿de dónde usted se basa para decir que el ministerio del Señor duró 490 días? ¿O de dónde usted se basa que el Señor fue crucificado el 4º día de la semana y resucitó el Shabbat Shalom, el sábado del día de reposo, y no el viernes que fue crucificado y resucitó el domingo? Muy sencillo. Ustedes van a seguir las enseñanzas por acá, ¿verdad? Yo voy a ir respondiendo, ¿verdad?, paso a paso las preguntas, y voy a ir escribiéndolas y respondiendo. Voy a dejar los comentarios libres para que ustedes puedan comentar y se van a dar cuenta por qué el ministerio del Señor fue un año y un poco más, y por qué el Señor fue crucificado un 4º día de la semana, un día miércoles, y no como han dicho hasta el día de hoy que fue un viernes para domingo. Otra cosa, nuestro Señor tomó la Pascua un día antes que fue que participó del pan y del vino. No fue exactamente el día de la Pascua, porque el día de la Pascua, ¿verdad?, comenzaba el día, ¿verdad?, que lo crucifican a él, y comenzaba a la hora de las 6 de la tarde. Por eso es que los cadáveres que estaban en la cruz tenían que bajarlos antes que comenzara el día de la Pascua, que era un sábado solemne, que era una gran solemnidad, que es la fiesta solemne, que comienza con la fiesta de los panes de ácimo, o los panes de trigo, ¿vale? Entonces nuestro Señor un día antes, ¿verdad?, toma, ¿verdad?, el pan y la copa y comparte con los discípulos en lo que hoy en día se conoce en Israel, en Jerusalén, como el cenáculo, que es la parte intermedia que está entre donde está la tumba de David, o la urna de David, donde tienen al rey David sepultado, que está allí, y en la tercera parte hay una mezquita musulmana, y en el medio está donde nuestro Señor tomó la cena con los apóstoles. Esa ciudad es llamada Sión, la ciudad fuerte, el monte Sión, donde nuestro Señor tuvo la cena con sus discípulos y los que estaban allí con él, que creyeron en él. Ahora bien, el tema que me trae acá, hablando de esta introducción, es que hablarle sobre el tema mesiánico como tal. Yeshua, otra cosa que les quiero decir, cuando el ángel se le presenta a María o a Miriam, en hebreo se dice Miriam, le dice que le pondrás por nombre Yeshua. Su nombre es Yeshua.
Yeshua. Yeshua se traduce en lengua hebrea, Él salvará. Significa, Él salvará. La palabra Él salvará significa Josías. Entonces, Él salvará es nuestro Señor Yeshua. Entonces, el nombre, cuando se hace la traducción del nombre Yeshua en hebreo al griego, es cuando empieza a perder el significado. Y cuando lo traducen en inglés o lo traducen al español, ya el nombre pierde el significado. Entonces, no hay nada mejor que llamar a nuestro Señor por el nombre con el cual los apóstoles invocaron su nombre y escribieron su nombre. Recuerda que los apóstoles que andaban con el Señor son judíos. Son judíos. El mismo Lucas, que era griego, que andaba con el apóstol Pablo, en el evangelio que Lucas escribe, porque Lucas escribió un evangelio hebreo, no solamente lo escribió en griego, porque ya se ha comprobado que Lucas escribió textos en hebreo, porque sabía hebreo, lo llama Yeshua. El evangelio de Yeshua, el Mashiach. Bien. Y el apóstol Pablo siempre lo llamó como tal, Yeshua. Entonces es bueno que invoquen el nombre santo, porque es un nombre santo, del Altísimo, que es Espíritu Santo, nuestro Dios. Invoquen el nombre como está escrito. Hermano, hay que ir corrigiendo, o hermanas, hay que ir corrigiendo todos los detalles. Es importante que seamos detallistas y seamos celosos en la pronunciación o en la interpretación del contexto de la palabra de Dios a la hora de hablar de la palabra de Dios. No se puede crear o inventar cosas que el Señor nuestro Dios no aprueba. El Señor dice en su palabra que no podemos agregarle a su palabra ni tampoco quitarle a su palabra, porque quienes les agregan a la palabra o le quitan a la palabra son hallados mentirosos. Son hallados mentirosos y por lo tanto serán reprendidos. Bien, por eso hay que tener cuidado con lo que uno está leyendo. Nosotros sabemos que los escribas en el tiempo antiguo ocultaban el nombre verdadero del Señor nuestro Dios verdadero y lo ocultaban y ponían algunas letras para que las personas no supieran el verdadero nombre, pero nosotros sabemos que en los evangelios originales escritos en hebreo, tanto el evangelio de Mateo, que fue escrito originalmente en hebreo, aparece el nombre del Señor nuestro Dios. Y nosotros sabemos que el nombre del Señor nuestro Dios se pronunciaba Jehová, 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 ¿verdad? Salvador, Él salvará, el que es eterno. Ahora, nosotros sabemos que una vez que se manifiesta la piedad, ¿verdad? Que fue manifestado en carne, el verbo de Dios hecho carne, sabemos que en el verbo de Dios permanece el Padre, no desde el momento en que se manifestó en carne el verbo, no, sino mucho antes de que el Dios vivo, que es Espíritu, creara todas las cosas. Él estaba y está en su palabra. La palabra del Señor, la palabra del Dios nuestro es una palabra eterna. Y esa palabra, hasta el día de hoy, ¿verdad?, sigue vigente y tiene un nombre. Esa palabra tiene un nombre, ¿verdad? Si esa palabra tiene el nombre, siendo la palabra de Dios y siendo Dios, quiere decir entonces que ese nombre es el nombre de la palabra, el cual es Dios. Por lo tanto, nosotros invocamos a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor y Dios verdadero en el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad es el que nuestro amado Maestro y Salvador le dice a Felipe
¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? El que mora en mí es el Padre, el que hace las obras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros sabemos que cuando el Mesías le dijo a los líderes religiosos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los escribas, sobre todo de la línea de los parausín, es decir, de los fariseos, cuando él les dice, destruí este templo y al tercer día lo levantaré, estaba dando a entender, ¿verdad?, que el verdadero templo de Dios es el mismo verbo de Dios, es la misma palabra de Dios. Entonces, sabemos que el Dios vivo, que es espíritu, habita en su santo templo. Y este templo fue levantado al tercer día por aquel que habita en él. Por aquel que habita en él. Entonces, cuando nosotros vemos al Hijo, vemos al Padre. Cuando recibimos al Hijo, recibimos al Padre. Cuando le creemos al Hijo, le creemos al Padre. Cuando honramos al Hijo, honramos al Padre. Cuando adoramos al Hijo, adoramos al Padre. Significa que no hay división, no existe división. El mismo Mashiach, el Maestro Santo, enseña, yo y el Padre uno somos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 30, enseña, yo y el Padre uno somos. Esto es indivisible, no se puede dividir. Otra cosa que heredaron las iglesias y las congregaciones y toda esta gente en el mundo occidental fue una doctrina donde ellos fracturan y dividen la comunión y la unidad del Espíritu en el misterio de la piedad, diciendo de que hay tres personas, ¿verdad? Cosas que nunca, desde el Génesis hasta el libro de Malaquía, no se practicaba y no se enseñaba tal doctrina. Y tampoco el Mashiach ni los apóstoles enseñan tal doctrina, la cual el Vaticano la toma como la Trinidad. Cosas que ya eso se practicaba desde el Génesis con Nimrod, ¿verdad? Semiramis y Tamuz, y también lo practicaban los egipcios, y el Imperio Romano también lo tenía, y luego lo trajeron a colación cuando Constantino asume el papel, entre comillas, de la Iglesia Apostólica de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, e introducen la doctrina mal llamada la Trinidad. Y esto hoy en día lo tienen la mayoría del mundo occidental, creyendo que también estas cosas son de Dios. Resulta que no es así, porque primero violan y quebrantan el mandamiento más importante de la ley, que dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y le amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, sobre todas las cosas. Entonces, cuando dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, concuerda exactamente cuando Satanás está tentando a nuestro Señor, al Mashiach, en el desierto, que Satanás le pide al Mashiach que le adore, para que el Mashiach le otorgue, para que Satanás le otorgue todos los reinos y todas las cosas las cuales él dice que es de él. Y mi Señor Yeshua le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y al Señor tu Dios a él solo servirás, y al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, le está dando a entender que cuando él está tentando al Mashiach, Satanás está tentando nada más que a su Señor y a su Dios. Entonces, hay que entender bien desde la óptica mesiánica, desde la óptica hebrea del Evangelio Santo del Señor, la verdadera enseñanza pura, sin contaminación,
sin levadura, sin levadura. Porque la mayoría de las naciones lo que han heredado es errores, mentiras y engaño. Ahora bien, yo quiero dejar muy claro que las enseñanzas de la cual imparto por la misericordia del Altísimo, el cual pone en mi corazón hacer esto, no tiene nada que ver ni con cristianismo, ni con ortodoxías, ni con evangélicos, ni con luteranismo, ni con metodismo, ni con presbiterianismo, ni con vaticanismo, ni con catolicismo, ni con judaísmo, pero sí con mesianismo. Yo soy mesiánico. Yo creo que cuando el Dios vivo le puso nombre a las cosas a través de su palabra por el primer hombre, o el segundo, el cual es espíritu vivificante, es porque esos nombres son los que deben usarse, porque están establecidos, ¿verdad? Y es muy sencillo de explicar, porque cuando los ríos son aguas dulces, son llamados ríos. Y todo aquello que sea agua salada, son llamados mares. Entonces los mares, hasta el día de hoy, siguen siendo llamados mares, desde su creación hasta el día de hoy. Y los ríos siguen siendo llamados ríos desde su creación hasta el día de hoy. Igualmente el cielo siguen siendo llamados cielos desde su creación hasta el día de hoy. Y así todas las cosas tienen su nombre y nadie puede quitar y cambiar sus nombres. Ahora bien, el Hijo de Dios tiene un nombre el cual el ángel hizo énfasis y se lo dijo a Miriam: le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo. Ya que Yeshua se traduce, como les expliqué anteriormente, él salvará. Bien, asimismo es el misterio de la piedad. La piedad del Señor nuestro Dios es una, la cual se recomienda ejercitarse en ella porque tiene promesa aquí mientras estemos en el cuerpo y en la vida venidera. Y esa piedad es cuando el apóstol Tomás, que no creía, que era incrédulo, nuestro Señor se les aparece a todos después que resucita, y el apóstol, cuando le ve, se postra ante él y exclama y le dice: Señor mío y Dios mío, dando a entender de que el Mashiach es el verbo de Dios, la palabra de Dios eterna, el templo del Dios viviente, en el cual habita antes y desde la eternidad hasta la eternidad en su amado Hijo. Entonces, hay que entender de que para nosotros los mesiánicos, los que creemos verdaderamente en el Hijo de Dios, nosotros no tenemos un Señor o un Dios fuera del Hijo de Dios. Lo tenemos en el Hijo de Dios y dentro del Hijo de Dios, dentro del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que palpa el Hijo, palpa al Padre. Pues, palparon tocante al verbo de vida, la vida eterna, la cual caminó con los hombres y anduvo con los hombres. Lo palparon, lo tocaron y anduvieron con él. Por eso es que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, estamos invocando también el nombre del Padre, porque sabemos que Yeshua HaMashiach es el verdadero Mashiach. El verdadero Mashiach significa de que Él es el ungido, de que el Dios vivo, el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, de las aguas y de sus fuentes, el Dios altísimo, el cual es santo, 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 habita en su santísimo templo. Y ese santísimo templo es
el Hijo del Dios vivo, el cual, el mismo Hijo con el mismo poder, siendo él el mismo Verbo, declaró diciendo: pongo mi vida y así como la pongo, la vuelvo a tomar, porque este mandamiento he recibido de mi Padre, debido a de que Él es la palabra del Dios vivo. Nosotros sabemos que por la Torá, la ley, sabemos que el Mesías es eterno, que el Mashiach no muere, que Él es eterno, el Verbo es eterno. El Verbo, que es la carne, la palabra de Dios, no vio corrupción, es decir, Él no entró en putefacción. Como cualquier otra persona, cuando muere el cuerpo se empieza a descomponer y entra en putefacción. Pero Él no entró en putefacción. ¿Por qué? Porque al no entrar en putefacción, da a entender que se levantaría al tercer día de entre los muertos, siendo Él el verdadero Mashiach, el verdadero Mashiach, el verdadero Salvador. Él es la luz del mundo. Entonces, puntos. Primero, su ministerio no fue de 3 años y medio, fue de 1 año y un poquito más, ¿sí? 490 días. Le voy a decir algo acá y se van a escandalizar muchísimo. Las famosas 70 semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel es el ministerio del Mashiach, las 70 semanas de Daniel. Cuando usted multiplica 70 por 7, son 490 días. Y cuando nosotros hicimos el estudio cronológico, desde el momento en que el Mashiach es bautizado por Juan el Bautista, hasta el tiempo de su crucifixión y resurrección, es exactamente el tiempo que pasa, como dice el profeta Isaías, de los 490 días. Vine a predicar el año agradable del Señor, a darle libertad a los cautivos, a darle vista a los que están en oscuridad, a los ciegos, a compadecerse de los menesterosos. Entonces el Mashiach cumplió el ministerio de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Y esas 70 semanas, los falsos profetas las han tomado para hacer interpretaciones fuera de contexto, fuera de profecía bíblica, porque ellos no son mesiánicos. Y como no son mesiánicos, no van a poder entender las cosas mesiánicas, porque todo fue escrito para aquellos verdaderos que creen que Yeshua es el Mashiach, que Él es el Señor verdadero nuestro, que es nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro Salvador, la luz del mundo. Entonces, yo estoy muy cerca de Israel, yo estoy a 4 horas de aquí, de Israel. Yo tomo un avión y me voy a Israel. Ahora, el objetivo, si Dios me lo permite, es ir a Israel y crear desde ya las enseñanzas y seguir los estudios, ¿verdad? Porque la salvación, como está escrito, viene de los judíos. No dice que viene de los gentiles, no dice que viene de los gentiles, viene de los judíos mesiánicos, de la iglesia apostólica de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, desde la óptica mesiánica, desde la óptica de conocer y entender el Evangelio desde el punto de vista judío, desde el punto de vista mesiánico. Mi Señor nunca estuvo en contra del pueblo de Israel, no estuvo en contra del pueblo judío, no. Mi Señor siempre estuvo en contra, fue de los líderes religiosos que manipularon y secuestraron, ¿verdad?, lo que era lo que el Señor nuestro Dios mandó a hacer, y ellos lo adulteraron, lo alteraron, haciendo lo que se conoce como taquenón, es decir, crearon otras leyes sobre leyes, y de un mandamiento sacaron más leyes, y por eso que nuestro Señor iba siempre en contra de los líderes religiosos, porque estaban haciendo cosas como enseñando mandamientos y doctrinas como si fueran de Dios, y no son de Dios, y no eran de Dios, y no serán de Dios, sino que son de hombres. Hasta el día de hoy siguen haciendo estas cosas. Entonces, por eso es que el Mashiach iba en contra de ese tipo de
religión. Religión doctrinal de hombre, de hombre. Ahora bien, otro detalle, otro punto de vista que quería compartir con ustedes también, es que la Santísima Palabra de Dios, ¿verdad? Fue escrita, los evangelios fueron escritos en hebreo. Juan, judío. Mateo, judío. Pedro, judío. El discípulo de Pedro, Marcos, judío. O sea, hay que estudiar esto desde el punto de vista judío, hebreo, para poderlo entender desde el punto de vista cultural hebreo, desde el punto de vista de las fiestas hebreas, para poder entenderlo todo, para que nadie te venga a engañar y a decir cosas que no son conforme a la voluntad del Dios vivo. Por eso es que nosotros sabemos sobre el ministerio del Mesías, que no fue de 3 años y medio, sabemos que nuestro Señor no resucitó tampoco un día domingo. Sabemos que se alteraron versículos para complacer a Constantino, cosas que venían practicando, como las doctrinas de la Trinidad, que van en contra de la doctrina pura y santa de la piedad de nuestro Señor Dios. Son cosas que heredaron las naciones, que heredaron los pueblos, y eso ha hecho que estén bajo engaño hasta el día de hoy, ¿no? Esos son algunos puntos, hay más puntos. No quiero profundizar más, pero sí hay mucho más puntos de los cuales han sido engañados, ¿comprenden? Por eso es que es bueno tener diligencia, ¿verdad? E inquietud por seguir investigando y por seguir indagando desde la óptica hebrea y mesiánica los textos verdaderos y puros de la santa palabra de Dios, ¿sí? Hay muchos libros antiguos y códices antiguos que se puede uno consultar y se van a dar cuenta cómo fue alterado todo esto y cómo fue el engaño de todo esto, ¿no? Por lo menos se alteró el Evangelio de Mateo cuando se tradujo al griego, se alteró el Evangelio de Juan cuando se tradujo al griego, ¿verdad? Y se alteraron algunas epístolas, algunas cosas allí para complacer a los emperadores del momento o a los papas desde aquel entonces. Entonces hay cosas allí que hasta el día de hoy la gente está confusa y ha sido engañada, ¿sí? Otra cosa que quiero comentar con ustedes es que nosotros entendemos y conocemos que la palabra de Dios es eterna. Y cuando la palabra de Dios nosotros asumimos que es eterna, sabemos que en ella tenemos una ley. Entonces, no es que Yeshua vino, ¿verdad?, a quitar la ley. No. Una cosa es quitar los mandamientos expresados en ordenanza y los mandamientos y doctrinas de hombre que se practicaba y que se hacían, mandado a hacer por los escribas y los fariseos, que ellos ni siquiera querían mover con un dedo, pero mandaban a hacerlo los demás. Y otra cosa es apartar los 10 mandamientos, son dos cosas diferentes. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Los 10 mandamientos siguen vigentes por medio del sacrificio del Cordero a través de una nueva ley, ¿verdad? El apóstol Juan en su epístola lo explica y lo enseña. Tenemos un mandamiento que él nos ha dado, es el mandamiento antiguo, pero ahora en él se cumple, porque ahora es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque ahora se cumple en él. Y los que estamos en él lo cumplimos, ¿verdad? Y ese mandamiento donde se cumple toda la ley es el amor de Dios. El amor bendito del santo Dios,
¿verdad? Porque la justicia de la ley, de la antigua ley, la justicia de la ley, que fue escrita en las tablas de piedra, la justicia de esa ley se cumple en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la justicia de la ley, ¿verdad? Luego se manifiesta y dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora, la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Por qué? Se cumple en nosotros porque nosotros creemos que la sangre que se derramó, esa sangre preciosa que se derramó, la sangre del Cordero de Dios, que Él es el Cordero de un año, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga, sin contaminación, perfecto, fue dado en sacrificio y que esa sangre cayó sobre el arca, ¿verdad? Sobre la tapa del arca, o sobre el propiciatorio, al lado de la diestra, para quitar y expiar todo aquello que haya violado la ley que fue escrita en tablas de piedra. ¿Y quién violó esa ley? ¿Y quién no cumplió esa ley? Todos nosotros. Entonces Él nos vino a redimir para que la maldición del primer pacto, ¿verdad?, no cayese sobre nosotros y que no esté sobre nosotros. Esa maldición es un juicio eterno, es un sufrimiento continuo, a través de la cual el libro de Revelación enseña, llamándola la segunda muerte, que es un lugar continuamente de sufrimiento por no aceptar, ¿verdad?, no el primero, sino el segundo pacto. Entonces el segundo pacto es que nos ha redimido de la maldición de la ley. O sea, nos ha redimido de la maldición de la ley, que es el ministerio de condenación, es el ministerio de la muerte. Entonces nosotros somos salvos gracias a que el Cordero de un año, sin defecto, sin mancha, ¿verdad?, fue dado en sacrificio en el monte Moriah. En el monte Moriah, ¿verdad?, en la parte más alta del monte Moriah, llamada el Gólgota, donde en el momento que Él es crucificado, al rato hubo un temblor y hubo una grieta y por ahí entró la sangre y fue directamente al sitio donde está oculta el arca del pacto y cayó sobre el propiciatorio. De tal manera que el apóstol Juan dio testimonio de eso, que él dice que cuando le abrieron al costado el Mesías y posteriormente luego vino el terremoto, él dice que él vio salir de él sangre y agua, no solamente agua, sino sangre y agua, porque normalmente en el arca, ¿verdad?, en los antiguos sacrificios se rociaba el arca con sangre, del lado izquierdo sangre de animales y se rociaba con agua. Entonces en el propiciatorio, precisamente por nosotros, esa sangre y esa agua fue dar allí. Y no obstante, también entró por esa misma sangre, ¿verdad?, al verdadero lugar santísimo, ¿verdad?, que es el verdadero, porque el que estaba en la tierra era hecho imagen y semejanza del verdadero. Por eso es que dice el que escribe a los hebreos, que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque por la sangre del Cordero tenemos entrada al lugar santísimo, siempre y cuando permanezcamos en la fe santísima, ¿sí? Entonces, hay que limpiarse de toda contaminación. Las contaminaciones que están en el occidente del mundo es que han heredado doctrinas y han heredado enseñanzas, ¿verdad?, espirituales, que no son del verdadero Señor verdadero, del verdadero Dios verdadero, porque cuando se habla de una interpretación de que el Señor tuvo 3 años y medio, están hablando de un falso Mesías, de un ministerio que no es el Mesías verdadero. Cuando están hablando de que resucitó un domingo, están hablando de otro Mesías, no están hablando del verdadero Mashiach, porque no resucitó un domingo. ¿Entiendes? Cuando están hablando de una Trinidad, están hablando de una doctrina que no es la verdadera, están hablando de un Mesías, y una doctrina de que no es la verdadera, no es la que corresponde a la asamblea verdadera y a la congregación verdadera de nuestro Señor Dios.
Entonces esos son puntos y detalles que hay que ir corrigiendo con base, con argumentos. Claro, yo puedo sacar los argumentos y puedo decir las bases y los textos. Me gustaría hacerlo en los comentarios a medida que me vayan preguntando, y yo con gusto yo respondo, sin entrar en polémicas, sin entrar en discusiones, porque la palabra de Dios no se hizo para contender y mucho menos para debatir, porque no somos políticos, somos discípulos, ¿entiendes? Somos aquellos que servimos sin interés alguno, ¿verdad?, a la gente, al servicio de Dios y a las personas, porque cuando servimos a las personas le servimos a Dios, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir también es que la ley bendita y santa sigue vigente. La ley del Señor nuestro Dios sigue vigente. Toda la ley se cumple en el mandamiento del Mashiach, el cual dijo, una nueva ley les doy. Cuando hicieron la traducción al griego, dice, un nuevo mandamiento los doy. No, en hebreo, en el judaísmo, en el judío original, en la lengua hebrea original, dice, una nueva ley les doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Porque cuando tú amas, ¿verdad?, como Él nos amó a nosotros, tú cumples toda la ley. Y cuando tú pones tu vida por otro hermano, por un pueblo, por una nación, ¿verdad?, tú estás cumpliendo la ley. Entonces, al cumplir la ley, estás cumpliendo el amor del Dios vivo, que es dar tu vida, ya sea en el servicio al Señor o pasar tu vida entera mientras estés en el cuerpo sirviéndole al Mashiach todos los días de tus días, mientras te quedas aquí en la tierra, sirviéndole a Él, pero en el amor verdadero de Dios. Entonces, cumplir la ley, la perfecta ley, la ley de la libertad, la ley suprema, la ley real, es cuando tú amas no solamente a tu pariente, sino a aquel que es tu enemigo, aquel que habla mal de ti, aquel que fue ingrato contigo, aquel que no tuvo gratitud para contigo, aquel que habla mal de ti, aquel que siempre te recuerda mal, porque todos los seres humanos cometemos errores, todas las personas cometemos errores. El Señor no manda que hundamos al hermano cuando comete un error, no manda eso. El Señor manda que lo restauremos con espíritu de mansedumbre, con espíritu de humildad, con espíritu de amor. Porque la palabra de Dios dice que permanecen la esperanza, la fe y el amor, pero de estos tres el mayor es el amor. ¿Por qué? Porque el amor no muere, el amor es eterno. El amor siempre será. El amor es el mismo Dios, que es la misma vida eterna, que es su Hijo amado, que es su verbo, es su palabra en nosotros, en nuestros corazones. Entonces, estos temas, hermanos, hermanas, es bueno que lo vayan asimilando. Yo hablo estos temas para con todos aquellos que quieran preguntar, yo con argumentos y con textos y con bases les puedo explicar punto por punto y detalle por detalle por qué el ministerio de nuestro Señor fue de 1 año y un poco más. ¿Por qué nuestro Señor resucitó no el domingo, con lo que llaman el domingo, sino el Shabbat Shalom? ¿Y por qué no existe ninguna doctrina de Trinidad o de 3 personas? ¿Verdad? Eso se lo puedo yo explicar tranquilamente. Esos son algunos puntos. Hay más puntos. En las próximas enseñanzas vamos a seguir hablando de otros puntos. Aquellos hermanos, hermanas, que Dios ponga en sus corazones en participar con esto, me gustaría, ¿verdad?, tener un contacto más cercano con ustedes. Me van comentando en los comentarios y yo con gusto los puedo agregar a mi grupo de WhatsApp y así ir intercambiando, ¿verdad?, haciendo feedback de preguntas, respuestas, e ir creando un grupo noble, un grupo manso, humilde, limpio, puro, en cualquier parte donde quiera que estén. Y cuando llegue el momento que vaya a Israel, y Dios me lo permita, ir a Israel, y desde allá ya tenerlos conmigo y hacer un trabajo mucho más bonito en el Señor,
sirviendo a nuestro Señor Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con todos ustedes. Se les ama con todo corazón, y que mi Señor Yeshua, mediante su santísima sangre, que es la sangre del Cordero de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, esté sobre todos aquellos que estén viendo estas manos ahora, en el nombre santo del Señor Yeshua, a fin de que ninguna plaga y ninguna peste les toque sus moradas. Estén rociados con la sangre preciosa del Cordero, su espíritu, su alma y su cuerpo, en el nombre santo de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.